Bienvenidos. Hola, Marcela. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por recibirnos acá en Claps. Mirko, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Muy bien. Hay que preguntarle a Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente. Pues estamos muy felices de tener el episodio 10 de la primera temporada. Va a ser el último de esta primera temporada. Y ha sido un proyecto, la verdad. Sí, ya estamos como en serie de televisión. Sí, claro, es que tenemos que ir Pero va a haber poniendo... segunda. Oye, por sí, supuesto, por favor, coming soon, va a haber segunda y ojalá el objetivo de cómo está sea llegar inicialmente a 1000 capítulos. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Ya tenemos los primeros 10. Ojalá esa comunidad de la que tanto hemos hablado sí se está enganchando y sí quiera una segunda serie, ¿no? O sea, en el buen sentido, una segunda temporada, no serie, una segunda temporada del Cómo Estás Podcast. Sí, la verdad que sí. Y luego, pues estamos de lujo porque estamos acá en Claps con Marcela hoy. Marcela, sabes que eres una persona súper importante para nuestra familia. Lo sabes. Muchas gracias. Por eso teníamos todas las ganas de platicar, de venir contigo. Y en un tema que es súper importante. Estamos repitiendo muchas palabras. Súper. No, temas muy importantes. La verdad Pues es que es importante para ustedes, digo, al hablar de decir, oye, es un tema importante para nuestra familia. Yo creo que será una bonita manera de empezar un poquito el contexto para que la gente que nos ve, compadre, y con Marcela, el por qué la invitación y el tema de hoy, ¿no? Claro. Y me gustaría pedirte, Marce, que nos platicaras qué es Claps. ¿Quién es Marcela Romano? ¿Quién es Marcela? Bueno, yo nací en Ciudad de México y cuando iba a estudiar la licenciatura, yo quería ser maestra de niños sordos. Y mi papá me dijo, no, mijita, no, eso es un apostolado, vas a sufrir mucho. Y métete a diseño. Y ahí me tienes, Marcela, diseño industrial, donde sí sufrí, porque yo no soy diseñadora, porque mi nivel de creación no sirve para eso. Y 3 años después en la universidad me manda a llamar una maestra y me dice, Marcela, sí sabes que tú no sirves para el diseño. Y yo, sí sé. ¿Qué haces aquí? Ve a estudiar lo que tú quieras. En ese momento salí, pedí orientación. Qué diferentes mensajes, ¿no? Ajá, pedí orientación. Y me fui al IMAL, que fue donde yo estudié, que es el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Era 15 de agosto, yo entré el 1 de septiembre. Dije, yo voy a ser maestra de sordos, lo que me ganó una discusión familiar amplia. Me dejaron de hablar como 1 año, pero no importa. Yo quería ser maestra de sordos y ahí estudié. Yo soy licenciada en terapia de audición, voz y lenguaje oral y escrito. Trabajé en el IMAL pues como 15 años y después hice mi maestría en patología de audición y el lenguaje. Y la vida y una familia de Obregón que tiene 4 hijas sordas me convencieron para llegar a Hermosillo y bueno, llegué. Y aquí hemos dado terapia desde el 2005 y el tema era que yo veía lo difícil que era incluir a mis niños en una escuela regular. O sea, hace 20 años que un niño sordo entrara a una escuela regular era muy complicado, ¿no? Que si maestra sombra, que si no sé qué, y con problema de lenguaje y con el problema que fuera. Entonces yo siempre decía, necesito un preescolar, quiero una escuela, pero pues yo llegué así con una mano adelante y atrás, la vida me fue acomodando las cosas, me puso gente buena enfrente y en el 2015 abrimos la primera generación en el preescolar, ya ante la SEC. O sea, pasaste de dar terapias en la sala de mi casa a abrir tu escuela 10 años después. 10 años después. Y empezamos con muchos problemas, ¿no? Pero bueno. Oye, Marcela, te escucho con mucha atención y qué interesante para la gente que nos ve. Decías, sordos. Porque de repente a veces como sociedad somos un poquito miedosos en decir los términos. Y creo que es la palabra correcta. Te lo comparto porque hace unos años, estando siendo parte del grupo de risoterapia, llevamos ciertas capacitaciones. Y alguna vez nos dieron una capacitación para ciegos. Y de repente la pregunta, la inquietud que teníamos era, ¿lo correcto es decir ciegos o invidentes? Porque había en aquel entonces un poquito de debilidad visual. Y lo correcto es decir, no. Lo correcto es ciego. Y a veces como sociedad, le hablo para la gente que nos está viendo en diferentes partes del mundo, es de repente nos da miedo como que, güey, ¿cómo lo voy a mencionar? ¿Cómo lo voy a decir? Y como que
y nos trabamos. Y ahorita que dijiste eso, me pareció maravilloso. Y para que nos, como que ubiques un poquito a perder ese miedo, decir, lo correcto es decir así, o sea, La verdad es que sí. con esa naturalidad. Creo que parte de este tema de la inclusión tiene mucho que ver hasta cómo hablamos, ¿no? No queremos lastimar a nadie. Yo no lo digo en un tono despectivo. Para mí Exacto. es lo que es. Los amo con locura. Son mi pasión en la vida. Pero tenemos ya mucho miedo de usar ciertos términos. Entonces, mi hijo es débil auditivo o mi hijo es débil visual. Como si lo quisiéramos Eso no maquillar va a cambiar, un poco, exacto. o como si lo quisiéramos disfrazar. O sea, es que no voy a hacer que se... Pero es que... Y a lo hay que mejor decirlo, nos mandan ahí unos comentarios de qué barbaridad. Y es que fíjense, esto que están diciendo los dos nos lleva perfectamente a la introducción del tema, ¿no? Primero quería platicar quién era Marce, qué hace Marce, cuál es tu pasión. Pero el tema principal, digo, empezando por la sordera y la terapia auditivo-verbal, te ha llevado a desarrollar trabajo con una gran cantidad de familias que tienen diferentes temas que tratar. Entonces, hasta el lenguaje, como lo dicen, tiene mucho que ver en la inclusión. Ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener una sociedad que tenga tan poca inclusión? Yo creo que así es. ¿Y cómo logramos que haya cada vez más inclusión? Y para empezar, traigo una idea o un significado de qué es la inclusión. Vamos dejándolo muy claro, ¿no? Pues es que no haya discriminación, pero también que haya una presencia activa y condiciones correctas para que todos en la sociedad participemos de una manera equitativa. No quiere decir que todos iguales, que todos potenciemos nuestras capacidades para, pues, estar en un mejor mundo, ¿no? ¿Les late esa manera de verlo? Sí, me agrada el que nos vea sea una parte, sí, de alguna otra forma educativa, Marcela Schuster, porque creo que es la parte que nos hace falta. Si no sabemos cómo entenderlo, difícilmente vamos a poder ser una sociedad más empática con las demás personas. Y esa es una gran labor que haces acá en CLAPS. En realidad la inclusión, y yo le agregaría ahí, es esta parte de aceptarnos como seres diferentes, todos, tú, yo, Jesús, y los niños y las personas con una discapacidad, que también ese término salta mucho, ¿no? No es discapacidad. Bueno, Es que la realidad es que ahora hay mucho aceptamos las sugarcoating, ¿no? diferencias, sí. Hay mucho así endulzar el tema, ¿no? No aceptamos las diferencias que tenemos entre todos. Entonces, de por sí, ¿no? Tratar de aceptarnos a los neurotípicos o a los que no tenemos problemas más evidentes. Tratar de incluir a personas con otro tipo de, pues, es que no Capacidades. le quiero decir con capacidades diferentes, exacto. No, a ver, y les Pero pido, será porque- hablemos con los términos pero, que consideremos, Claro, ¿no? claro, O sea, de eso se lo trata el correcto. podcast, de hablarlo como tal, porque lo hemos dicho muchas veces, la plática en el podcast es como viene, como tal, o sea, no maquillando, no disfrazando, no aderezando. A veces es lo que nos falta como sociedad, o sea, hablar las cosas como son, aunque a veces duela, ¿eh? Oigan, y de antemano pido una disculpa si decimos algún término que no es el correcto, ¿no? Tú tienes Claro. mucha más experiencia y corrígenos aquí ante las cámaras y Exacto. decimos algo que no sea porque pues Bien. es precisamente generar esa inclusión hasta en el lenguaje. Y Es yo correcto. creo que lo que estamos tratando de hacer hasta este momento, más que incluir, es integrar. Y hay una gran diferencia, ¿no? Ok. Integrar es, estamos aquí, y se integra alguien con una capacidad diferente y bueno, soy buena y te acepto y aquí estás, ¿no? Qué lindo eres, sí. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas y pasa en las familias? Incluir es, aquí estás y voy a adaptar para ti un programa escolar que sea adecuado para ti, aunque no sea adecuado para tus compañeros. No te voy a pedir un maestro sombra a fuerza para que te cuide todo el día, ¿no? Lo que yo quiero es que aprendas desde tu punto de vista, de qué manera es en la que tú puedes aprender. Todos tenemos alguna vía para aprender. No, a lo mejor no es la misma la tuya y la mía. No, yo, por ejemplo, soy muy auditiva. O sea, si yo oigo a la gente hablar, las cosas no se me olvidan. Si yo veo,
es probable que se me olviden muchas cosas. Yo soy muy auditiva. Hay gente que es mucho más visual y necesita ver videos, ver láminas, ver, ¿no? Para aprender. Hay gente que es más sinestésica y necesita vivir y tener la experiencia. Exacto. Pero entonces no nos gusta mucho salirnos de nuestra zona de confort, de ver a un niño llorando aquí tirado en el piso, en el súper, y que su mamá no haga nada sin tener el trasfondo, ¿no? Entonces ahí hay una bola de sí, juzgamos, o sea, ¿no? de que te juzgan y las Claro. mamás lo padecen mucho y los papás más. Entonces empezamos a tener este síndrome del niño, yo le digo así, no se llama así, el síndrome del niño de closet, que no sale de su casa, que no lo ves, ¿no? Y no viven experiencias cotidianas porque, ¿qué va a decir la demás? ¿No? Qué duro, ¿no? Y si, Pero y si pasa llora, tanto, y ¿no? si se enoja, incluso entre amigos. A ellos no los invites porque seguro su Sí, hijo, eso es terrible. tú sabes que se pone mal y no les digas. Qué mala onda, Platícanos ¿no? un poquito la parte de cómo llegan los papás y cómo llegan los niños aquí. O sea, ¿cómo es un día a día decir, yo vengo y toco la puerta de Claps? ¿Cómo es esa experiencia? Normalmente llegan muy devastados después de un diagnóstico. Cuando ya llegan con diagnóstico médico o del neuropsicólogo, ¿no? Normalmente llegan muy devastados o muy desgastados de haber pasado de una escuela a otra y de una terapia a otra. Sin Depende ver de, resultados, ¿no? si están muy chiquitos, si es la primera vez que tienen un acercamiento, es este miedo absoluto a qué me vas a decir y qué voy a esperar. O sea, si mi hijo tiene autismo o tiene pérdida auditiva y es sordo, ¿no? Este miedo de no sé qué va a pasar. Entonces, con lo primero que yo me encuentro es o con una negación absoluta o con mucho miedo. Y es un Natural duelo el eso. miedo, ¿no? Oye, Por así como supuesto, papás. es Sí, tu a veces, hijo. sí, claro, es lo más Oye, y valioso. eso lo considerarías como un duelo, por ejemplo. Como Esas son las momento etapas de del duelo. Sí, Exactamente, ¿no? Que es parte de, ¿no? Es estas etapas de duelo de lo primero, mira, tu hijo tiene autismo, tu hijo no escucha. No. No, porque fíjate que si yo toco la puerta, sí voltea. Yo lo he visto que sí voltea. ¿No? Bueno. Yo fui ese y papá. si suena un avión, también voltea. Claro. Claro. Los decibeles de un avión no tienen nada que ver con Claro. los decibeles Oye, de una Marcela, ¿Te puerta. gustaría compartir? Entonces, yo fui ese papá. Sí, ¿Te claro, gusta? yo llegué con Marcela con ese miedo. Ivonne también, mi esposa, llegamos diciendo, ¿qué onda, no? Con más preguntas que respuestas. Pues, por supuesto, con la vida de cabeza, ¿no? Porque entras en esa etapa de duelo. Y bueno, ahora, por eso les decía, cuando empezamos, te decía que pues ha sido muy importante nuestra relación de ya más de 10 años, porque, pues bueno, Marcela fue la terapeuta de Santi por muchos, muchos, muchos años. Entonces, es por eso que Santi habla, como lo vieron en el podcast anterior. Marcela con y una el equipo de facilidad. Claps. Bueno, claro, o sea, a ver. Oye, pero No hay palabras, y se los hemos dicho siempre, de agradecerles todo lo que nosotros hemos vivido contigo, a la cabeza del equipo, pero con todas, ¿no? Con todas y todos los que en su momento estuvieron ahí. Porque no es nomás terapia para Santi, ¿no? Eran pláticas largas, eran entender muchas cosas y era un miedo a que Santi con una discapacidad no fuera incluido en la vida. Entonces Marce siempre me decía, no, sí, tranquilo, confía en el proceso, tranquilo, hay que seguir. Y funcionó. Y vuelvo al tema de la inclusión, porque cuando hay un tema difícil familiar y llega una familia contigo o con quien llegue, siempre hay dos maneras. Aunque es una familia nuclear, hay dos opiniones, el de la mamá y la del papá. Pero además, toda la información que ve la mamá y toda la información que ve el papá y lo que le dicen sus familias y sus núcleos y todo. Y hablando de este podcast que está pues enfocado principalmente en hombres, ¿cómo ves? Yo he sentido, Marcela, que muchas veces los papás nos tardamos más en aceptar alguna discapacidad. No todos, pero ¿cuál es tu experiencia? Sí, en realidad normalmente
Depende mucho de cómo está constituida esa familia en especial, ¿no? Normalmente los papás hombres oyen el diagnóstico y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Pero Con el dime, instinto de protección del papá. ¿cómo lo vamos ¿Cómo lo vamos a resolver? Y ahí está el niño, y ahí está la mamá, y tú te encargas de la terapia. Yo la pago, tú no te preocupes, ¿no? Papá de protección y instinto de proveedor. Eso en el mejor de los casos. Sí, Porque Ok. si hay familias No, es que se desintegran. Sí. Y que el Mucho papá se más va. difícil la situación, digo, sí, estando juntos, me imagino, es bien complejo. Y nosotros que lo hemos vivido Y yo sí he tenido 2, 3 casos a lo largo de mi vida donde la que se fue la mamá. Y el papá se quedó y asumió. Y no es un tema de juzgar, pues, No juzgo. es un si tema nos, de si situaciones nos llegan que a ver pasan en la esas vida. personas, pues toda nuestra admiración y Sí. respeto, de veras que nos quitamos el sombrero porque justamente ese es entre tantos de los motivos por los cuales abordar estos temas. Porque se tienen que abordar. No es un de, ya no es un, es que a ver si, o sea, y ahora sí que como en otros podcasts tocamos la puerta a otros medios de comunicación, a otros podcasters, a otros productores de videos o de contenidos digitales que digan, hey, hay que abrir estos temas, señores. O sea, no puede ser que nomás queremos hablar de cosas que generan morbo, nomás cosas que nos generan una sociedad que está viendo consumir noticias negativas. Estos son los temas que realmente también necesitan abordarse y bien. Y además creo, y esto ustedes ya lo tocaron en su podcast, el hombre no se permite vivir su duelo. Ese es el tema. No se permite sentir el dolor que es que te digan que tu hijo, con todas las expectativas que te puedes hacer cuando tienes un hijo, no va a ser lo que tú esperabas. Esto no quiere decir bueno o malo, sino lo que tú como papá, porque tenías yo en también tu cabeza. tengo hijos, ¿no? Y uno también tenía expectativas y todo. Al final, con hijos, vamos, neurotípicos, ni siquiera cumplieron las expectativas que yo tenía. Ellos cumplieron sus expectativas y yo cumplí Que es lo con darle, correcto, ¿sabes? claro, Nosotros debemos de guiar y yo facilitar. cumplí con darle las alas para volar. Claro. Y hay una frase que dice, tú dale alas para volar y un hogar para regresar. Eso es lo que uno quiere. Completamente como papás, de acuerdo. ¿no? Entonces, esta incapacidad que puede ser social, como ustedes lo han dicho en su podcast, ¿no? De yo no voy a expresarle a nadie lo que yo siento. Ahorita, es que hiciste un comentario y compadre, tiene que ver con lo que tú también decías. Me voló la cabeza, o sea, mis neuronas realmente o sea, literalmente volaron. Cuando dijiste, es que yo los defino como de closet. Y ese es un término que me pareció así como que se aplica mucho para muchas cosas que no se hablan en la sociedad. Y quisiera que nos enfocáramos un poquito ahí. O sea, es de closet quién. En el caso los niños o las niñas, o también los papás, o la familia, o quiénes. Yo siento que los niños, porque evidentemente hay muchos niños con discapacidad en México de todo tipo. Sí. Y te voy a poner un ejemplo que para mí es como... Tenemos el CRIT. Para mí el CRIT es una institución valiosísima y maravillosa en este país. Completamente de acuerdo. Entrar al CRIT te llevan lista de espera, lo que implica que hay muchos niños que lo necesitan. ¿En dónde están los niños? ¿Tú los ves? Si vas al Costco los ves. Si vas al Walmart los ves en galerías. ¿En dónde están? Híjole. Van a su terapia. Ojalá, madre. Y los papás o sea, los atienden. pero me gusta como lo abordas así con, o sea, es que así tiene que ser. ¿Por qué no vienen a la escuela? ¿Por qué no están aquí? Digo, no conmigo, pero en La pregunta que tenemos que hacer es, ¿y cuándo lo sacamos? Es O sea, que- ¿y cuándo nos sumamos? Es Y que la creo- inclusión empieza en las familias. En la familia, pues, ¿no? exactamente. Por eso, Está pero bueno, cabrón. entonces la pregunta va a ser, y aunque o sea, aunque si las cago ni modo, tengo que ¿cuándo vamos a sumar? Yo creo ¿Cuándo que vamos a animarnos? Es que Tenemos ese que es el hacer tema. un Hay que trabajo animarnos. muy profundo y empezar por la familia, ¿no? Si tú puedes guiar a la familia y le puedes dar las herramientas necesarias para que tengan la confianza de poco a poco, ¿no? Sacar y proponer experiencias nuevas para los niños, creo que por ahí vamos a ir. Y que además dentro de esa familia empecemos a incluir, y yo los invito siempre que vengan a clases, pero tampoco vienen los abuelos, tampoco. Que vengan los abuelos, que vengan los tíos, trae a tus hermanos, trae a tus primos al curso de verano, que aprendan cómo se juega y se convive aquí, ¿sabes? Y Pero ves un la cierto realidad como es que como
Perdón Es que los abuelos y los tíos, no es. Es que otro mira, proceso. Es otro proceso. O sea, el papá tiene que estar muy bien educado para poder educar a su mamá y a su papá, y a su suegra y a su suegro, y a los hermanos, ¿no? Y es todo un proceso familiar donde los abuelos no, mira, pobrecito, o sea, no, sí, pobrecito, yo sé que ellos lo ven así, pero lo que yo les decía siempre a Jesús y a Ivonne, y se los digo a los papás que llegan a CLAPS, es, el trabajo es en equipo. O sea, el logro no es mío, el logro es de la familia, ¿sabes? Uno guía a la familia. Hay familias que se dejan guiar y hay familias que, ay, mira, ya me lo aceptaste y ya no me importa, ¿no? O si vienen solo a terapia individual, pues vienen a 2 y faltan a 3 y luego se van 6 meses y luego vuelven. No hay un seguimiento, o sea, es tiempo perdido para el niño. Así es, no, para el niño, ni para mí ni para nadie más. Sí, mucho menos Para para el su tío, para el abuelo. desarrollo, Sí, ¿sabes? o O sea, sea, sí, no. claro, o sea, pues Exacto. ellos pasan ya a un segundo o tercer plano. Entonces, Pero ven qué intensa. educar al abuelo, sí. Inclusión, pues. Es incluir en la dinámica, en la escuela, en las terapias, en el día a día, incluyamos, ¿no? Porque nosotros le estamos pidiendo a una sociedad que sea incluyente. Exacto. Cuando dentro de la familia no hay inclusión. No hay inclusión. O sea, no. Y la realidad no es que tampoco hay no aceptan. tantos espacios Sí, todavía No hay. que incluyan, ¿no? A niños o a personas. Todavía estamos en una sociedad que tiene mucho que aprender. Profundiza un poco más ahí. Hay escuelas que no aceptan a niños con sordera, aunque escuchen. Ok. O sea, aunque tengan implante coclear o aparatos auditivos, y en la entrevista, en la primera plática en la escuela, te dicen, no, güey. Mira, creemos que este no es el lugar adecuado para tu hijo. Y dices, ok. ¿Cómo recibes gracias. eso como papá? Como O sea, una... Bueno, a ver, lo recibes terrible. No, pues, Te ajá. portas con A la altura. la altura Lo más que caro, puedas. lo más cordial que puedes. Claro, pero saliendo... Pues, Sí, es un echas golpe de la bajo. madre, ¿no? Es un golpe bajo, cabrón. O sea, Entonces, imagínate, ¿no? Llegas a buscar un lugar donde puedan incluir a tu hijo con el tema que sea. No quiero hacer tanto énfasis en la sordera, pero con cualquier tema. Y que desde la puerta te la cierren. O sea, está cañón. Entonces, por eso, lugares como CLAPS, que esperemos que haya muchos más, el mundo los necesita, ¿no? Pero lo dices muy bien, tiene que empezar en la familia, tiene que empezar en el núcleo e ir haciendo como cuando tiras una piedra en el agua que se van haciendo olitas y olitas y olitas. Eso es como que la actitud, ¿no? Pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Irte yendo, avanzando. Y necesitamos espacios como este donde lo platiquemos, ¿no? Porque aquí mismo, o sea, aquí en nuestra ciudad, en Sonora, para todos los que nos ven fuera de México y demás, estamos en un estado fronterizo donde hay a lo mejor una cultura un poquito más americanizada, tal vez. A lo mejor una occidentalizada, un poquito más abierta. Uh-huh. Pero hay una gran falta de inclusión también. Entonces, es importante que veamos qué tenemos que hacer para incluir. Y estoy completamente de acuerdo que tenemos que empezar en la familia. Y tenemos que empezar con los papás hombres. Yo, papá, necesito a ver, profundiza ahí, Marcela. A ver, ¿cuál es el mensaje para los papás? Hombre, necesito aceptar las diferencias en mi hijo. Y sobre esas diferencias que sea voy la diferencia. Cualquiera que Ojo, sea. Cualquiera. No a ver, cuando dices cualquiera, ¿a qué te refieres? pues es que puede ser una discapacidad o puede ser cualquier otro. Puede ser una discapacidad o que tu hijo sea morenito, o que tenga preferencias distintas o que lo que sea, güey. A ver, hay cosas tan fáciles y tan comunes que generan broncas en la escuela. Que el hijo no quiera hacer la profesión que es el papá. Espérate, güey. Pues, y pasa. Hay racismo, hay discriminación. Bajarle la expectativa como papá para poder aceptar de manera más sencilla, exacto, por así decirlo. Yo creo que como papá uno tiene que entender que son nuestras expectativas no las que del están hijo. Interfiriendo. Exactamente. Ni la de la hija en este caso. No, y digo, si tú hablas con un psicólogo te va a decir que muchas veces las relaciones truenan porque tú pones expectativas en el otro que ni siquiera son reales para él.
Deja tú que a lo mejor ni siquiera las conocías. Ah, ¿sí? O sea, O sea, es que yo había puesto las expectativas en ti ¿de qué? Si no las conozco. Exacto. O sea, ¿cómo voy a saber Entonces, cómo las voy a cumplir si tú son como tus papá, expectativas? quítate las expectativas para tu hijo y trabaja con sus diferencias y con sus habilidades y vamos a lograr. Yo creo que el paso número 1 o lo que yo quisiera lograr con un niño es que sea feliz. Que un niño sea cool, que la pase bien, que pueda jugar, que pueda ir a una fiesta, que tenga amigos, que se divierta, ¿no? Ahora tenemos estas grandes nanas que van a todos lados, que se llaman tabletas, que les han impedido, a los niños en general, no necesitas tener nada. Y hasta los adultos, ¿eh? Ajá. Estamos clavados Me, en el me, me teléfono. encantan los términos Sí. así como el de closet, como nanas Es que son las tabletas. grandes O sea, así nanas, como- o sea, ve a un restaurante, siéntate y observa. Oye, y son nanas muy inteligentes. Ah, no, o bueno, sea, y los nanas. entretienen horas. Así que, Sí, sí. Mis hijos llevaban al restaurante, mi hijo sacaba su mochila y sacaba luchadores y se la pasaba jugando mientras nosotros comíamos. Sí, nosotros jugamos con canicas. y Con todo, luchadores estamos y con sacando la edad, trompo pero y la chi- Ahora, pero el teléfono, son mamá, diferentes. ya un teléfono, mamá, dame un teléfono. Ahora está, toma, ya. Deja Déjame en paz. estar molestando, toma tu teléfono y listo. Los Sí, niños, sí. yo quisiera que un niño fuera cool, que fuera feliz, que sepa andar en Inquieto. bici, que Oye, salga al Marce, ¿y parque. cuando- Porque que los niños juegue. por naturaleza felices son inquietos, Y son juegan. aguerridos, juegan, platican, ¿Y qué hay ríen. de, o qué sea, hay de cuando no pueden? ¿Qué hay cuando hay un impedimento físico? Acompáñalos y enséñales. Exacto. Todo se aprende en esta vida, hasta jugar. Entonces yo como papá me informo cuáles son las etapas del juego, en qué etapa está mi hijo y de ahí voy a partir. ¿Y qué puede hacer? ¿No? O sea, ¿qué impedimento puede tener? Es que a la larga, Jesús, todo se logra. Claro. Pero a lo mejor, si en un desarrollo típico un niño lo logra en 3 años, a lo mejor el mío va a tardar 6. Pero lo va a lograr. Tiene que haber mucha Sobre mi constancia, ¿no? cadáver lo va a lograr. Yo creo que eso es lo que tiene que pensar un papá. Sí. Tú preguntabas cómo llegan los papás. Te digo, llegan muy derrotados o muy desgastados, de acuerdo a cuál ha sido su proceso. Sí. Lo que yo siempre les digo, y a lo mejor te acuerdas o no es, yo, Marcela, terapeuta o directora de la escuela, tengo expectativas muy altas para su hijo. Sí, me acuerdo. Le 100%. pido, por favor, que usted las tenga también. Me acuerdo, 100%. O sea, mis expectativas son muy altas con los niños. Necesito que usted confíe y tenga expectativas altas con su hijo. Y actúes de manera En correspondiente, consecuencia, ¿no? ¿no? en base a esas O altas sea, expectativas. Sí, porque, ejemplos, es que mi hijo dice agua, pero solo cuando él quiere, entonces yo ya no le exijo por. O sea, ¿por qué no le pide que diga agua? Y que diga dame, y que diga tome, y después digo quiero agua, y después quiero ir al baño. ¿Por qué no? Ay, maestras, no. O sea, sí es cierto que cuando estás en este mundo necesitas volverte un padre mucho más enfocado. No puedes estar divagando en tus temas de escuela, de trabajo. No puedes estar así. Necesitas tener por lo menos 20 minutos de dedicación y enfoque con tu hijo. Y esto te lo voy a dedicar a ti. Y va por ti, porque me interesas tú. De acuerdo. Y si Que ves deberíamos una- de tenerlo siempre, ¿no? Con nuestra Sí, pareja. claro. y Sí, con claro, todos. claro. Oye, ¿y si ves una gran diferencia entre papás y mamás? Mucha. Sí. La mamá siempre da la cara, por lo general. Ojo, papás. Marcela, Ojo, papás. me hablaron de la Hay escuela. que ponernos las pilas. Ajá. Y el papá como que a mí Tocar la puerta. A mí no me cuentes. Ok. No me cuentes lo que te dijeron en la escuela del niño. No, no. La mamá viene y da la cara. O sea, son muy heroínas, la verdad. Las mamás son muy heroínas. Entonces el Ah, ¡Qué papá, golpe los hombre, papás, eh! El hombre... Digo, y es- ahora que lo digo, o sea, yo papá de 3 niños, Jesús papá de Santi. O sea, oye, a ver, o sea, lo que nos estén viendo, papás, hay que abrirnos a esta Pónganse las posibilidad, pilas. Con tus hijas. hay que ponernos las Porque piezas. yo vi el podcast Claro. y tienen hasta palabras clave, ¿no? Tu hija y tú. Con Victoria. Sí, sí, y con cuentan Victoria, sí. cuentos. O sea, Sí, jugamos tienen al esa oso, es como complicidad. hay complicidad, sí, Tienen sí, sí. esa complicidad, igual que San. O sea, si tú no creas esa complicidad y ese vínculo Para conectar con los hijos. para conectar con tus hijos, con o sin discapacidad, ¿cómo pretendes que tus hijos desarrollen otras cosas? Mira, ejemplo. Vamos a llevar a los niños al parque infantil. Pues vamos. No, es que hay niños que nunca habían ido al parque infantil. Y hay niños que nunca han ido al centro ecológico. Que son experiencias
que según yo, cualquier Todo papá mundo debe vive con tener. su hijo, ¿no? Claro. O sea, Por supuesto. vamos a la feria. Digo, en Ciudad de México era la feria, en Chapultepec. ¿Por qué nunca lo has llevado? Porque también es muy cómodo, ¿no? Que es O sea, muy cómodo. Pues no hacerlo, ¿no? Dejarlos en el closet. Posiblemente. No sacarlos. Por eso decía Marce. Porque, no, ¿dónde porque, no- están porque, los porque niños nos cuesta que trabajo, necesitan nos cuesta terapia? trabajo salir de la zona de confort, de esa No, zona y en la ¿sabes que... qué también creo yo? ¿Saben qué también creo yo? Es falta de información, es miedo, ¿no? Ahora, también, por Sí, ejemplo, bien. es real que la ciudad, esa es otra cosa que hay que decir, Ajá. porque a lo mejor también por eso no sacan a los niños. Uno lo sabe cuando se enfrenta a una discapacidad física, que en mi familia ahora es la que me estoy enfrentando. Entras a un baño y no hay baño de silla de ruedas. Entras a... O la gente se mete, pues porque los demás están ocupados, ¿no? Y que se espere si llega un señor en silla de ruedas o un niño en silla de ruedas. No hay rampas, o las rampas están así. A ver, empuja la silla ahí. O sea, ni siquiera entienden cómo se construye una rampa de discapacidad. O por una puerta normal no cabe una silla de ruedas. ¿O cuántos o sea, estacionamientos azules encuentras en los establecimientos? Pues, porque neta, la muy gente va y se poquitos. estaciona. No, ¿y deja qué tú. importa? Y muchos que son estorbados por gente que realmente no tiene la placa de discapacitados. Y eso Entonces, también es una realidad. Hay muchos niños que deben ser de closet y hay muchos que los papás me van a decir, maestra, no hay manera de sacarlos porque no está preparada la ciudad para tener a niños en silla de ruedas. Y pues sí es cierto, también es cierto. Esa es Ni la otra ciudad realidad. ni instalaciones privadas, ¿no? De repente. Y ese también, luego, entonces también ese es otro toque de puerta, en el buen sentido, para las autoridades, para las instituciones. Oye, podemos pensar, a ver, yo creo que se está haciendo un buen trabajo de ejemplo, de restaurar muy bonito los parques, pero a lo mejor parques más inclusivos. Tú para sabes que hay juegos para niños en silla de claro, ruedas. hay columpios donde subes la silla de columpios ruedas donde- y se suben completos. Sí Pero hay. no aquí. Pues aquí he Existe. visto, sí hay. Digo, He hay visto un el parque parque. infantil, sí. Y hay parques que Pero, lo tienen. pero por eso digo que hay que hacer, o sea, si estamos hablando de Hay esto, que hacerlo claro, más, ¿no? O sea, exacto. nunca es suficiente. Nunca es Exacto. Y luego también la presión social, el qué dirán, ¿no? Ahora, esto me trae a la idea de decir, ¿qué pasa cuando en una escuela como esta, tú eres incluyente? ¿Cuál es la diferencia incluyente e inclusivo? Es la misma. Integrar es, te acepto a tu hijo y lo meto en el salón de clases de Y que primer se adapte año. él Ajá, y vamos a medio tratar de, ahí está. Incluir es, aquí están los niños, tú aprendes de esta manera, y yo voy a adaptar mi forma de enseñar a cada niño. ¿Y qué pasa cuando hay niños que son neurotípicos, integrados o en un mismo salón con niños que tienen alguna necesidad especial? Ok, no es mi caso, y te voy a decir por qué, porque sí pasa en otras escuelas. Desgraciadamente, los papás de los niños neurotípicos empiezan con que, no, maestra, porque va a copiar las conductas que tiene ese niño. Yo creo que no deben de estar juntos porque él va a empezar a, te voy a poner un ejemplo, a aletear, o va a empezar a morder, o va a empezar a pegar. Pues sí, pero igual copia los pleitos en la casa y las malas educaciones que haya en su casa o las buenas, ¿no? O sea, Claro. entonces, todavía está esa barrera. Aquí, por ejemplo, ¿qué más quisiera yo que vinieran? Mitad de niños neurotípicos y mitad de niños, ¿no? Con alguna Neurodiversos, necesidad, ajá. pero no. O sea, no hay esa Todavía no estamos apertura. preparados como sociedad. No estamos preparados, no estamos, o sea, no. ¿Llegará el momento? Yo espero que sí. Y creo que tenemos que Espero que aportar sí. todos un granito de arena para Tendríamos que Yo creo acercarnos que- más, yo- ¿no? yo creo que Hay está que poniendo la construir vara alta puentes. en A lo ese mejor a mí sentido, no me va a Claps. tocar verlo, ¿eh? No, yo creo que sí. No A sé. ver, por eso dije, ¿cómo sumamos? Sumamos Porque si así. nosotros a través de estos espacios y al que nos ve, que ojalá este podcast sí lo repliquen mucho, por favor, ayúdenos. Es que si no pedimos ayuda, pues ¿cómo? O sea, ahora sí, y es real, o sea, ayúdenos a replicarlo esto para que la gente diga, pues es que son los temas que se tienen que abordar de esta manera, así cruda como viene. Esto ¿Cómo genera sumamos? muchas barreras, pues, ¿no? Muchas. O sea, porque además la gran cantidad de, la gran
Si se fijan, la mayoría de las discapacidades, vamos a volverlo a decir así, son muy invisibles. A ver, ¿cómo? Tú no ves que un niño es sordo a menos que te fijes en sus aparatos. Tú no sabes que un niño tiene autismo a menos que se ponga un letrero aquí. Soy autista. Generalmente lo ves cuando se agudiza en una Son situación invisibles. social. Tú no los conoces, tú no sabes. Ni que tiene autismo, ni que tiene Sí, sí, sordera. pero si estás en una piñata o estás en un evento sí. social o en un restaurante y ves la situación y te das cuenta porque se agudizó la situación en la que está el niño. O el niño se tiró y tuvo un Y es cuando episodio. ya te votó, pues dices, Ajá, ¿qué tuvo está una pasando? descarga, entonces está en berrinche. ¿Y qué dice la gente? Ay, no, la mamá. Qué bárbaro. Estos papás de Qué ahora, mal dicen, ¿no? educado lo Uy. tienen. Pues ya le debería de dar 2 cachetadas. De todo he oído yo, ¿eh? Una vez yo estaba en el súper así haciendo fila y una niña haciendo berrinche, neurotípica, haciendo su berrinchazo ahí y la mamá pagando, no le hizo caso. Pagó y la niña arrastrada de la pierna se fue. Todo porque no le quería comprar unos cupcakes. Se fue la mamá y yo por adentro. Bien, señora, esa es la actitud. Así es como se hace. No hay que ceder a esos berrinches. Y la cajera. Como cualquier otro niño. Pues. Ajá. Qué barbaridad esta mamá. Qué maleducada la tiene. ¿Por qué no le compro yo? Callada. Hay una gran falta de información. Sí, o sea, nos metemos donde no nos tenemos que meter. Sí. Ahí metemos Sí, la y cuchara. empiezas, volvemos a lo mismo, ¿no? Pues papás, familias, núcleos, tenemos que informarnos más, tenemos que educarnos más, tenemos que buscar espacios más adecuados que generen, y ahorita estamos hablando de discapacidad, pero volvemos a lo mismo. Pues hay muchas minorías que no son Que incluidas en la tienen voz, sociedad. o que no tienen. O que No, tienen la no voz, más bien es como. que no tienen la voz suficiente, diría. Por ejemplo, en los medios de comunicación hay muy pocas personas que tengan alguna discapacidad a nivel mundial, o a lo mejor estoy pecando de desconocimiento, pero gente con mucha visibilidad, famosos, pues digamos, ¿no? Pues ¿por qué? ¿Por qué no hay tantas personas que tengan una voz, que puedan hablar de autismo, que puedan hablar de sordera, de ceguera, de... Tú ponle el nombre que quieras, ¿no? Viene mucho también por una discriminación, pues, ¿no? También. Viene mucho de que se cierran puertas, hay muchas barreras. Pero también y si empiezas desde que en habrá casa, personalidades que conocemos, me refiero a gente, o sea, referentes famosos, vaya, y no voy a poner ningún ejemplo, nomás meramente que tienen una neurodivergencia o una situación de discapacidad, pero que no es tan notoria como dice, que a lo mejor porque no está tan expuesta, pero que están ahí, latentes, y que no lo dicen precisamente por ese miedo. por Pero sentirse es que que no ese lo es el van a tema, pues, o incluir. sea, porque pues, si no lo abordamos desde la perspectiva de la aceptación, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, es que imagínate que Jesús dijera, fíjense que yo soy host de este podcast y tengo esta discapacidad. O sea, rompieras con todo el esquema, güey. Pero no es lo típico, no es a lo que estamos acostumbrados como sociedad, pero tendría que llegar a ese punto, como tendría que llegar al punto en el que Marcela sí vea ese avance de familias que sí están trabajando por el bien de esos niños que están como en CLAPS. Oye, Marce, yo he visto mucho también que cuando hay comunidades que atienden o se enfocan a diferentes temas, de repente hay opiniones o vertientes muy distintas. Yo estoy de acuerdo con la manera como este grupo lleva la situación. Yo estoy de acuerdo como estos sí lo hacen, estos no. Esa institución te refieres. O esta familia. Como a ¿no? métodos o sí, sistemas el método que ellos usan terapéuticos. para y la Metodología, terapia sí. que dan de, Sí, ¿sabes? sí. Ajá. Y creo que, digo, es normal porque como seres humanos podemos pensar, verás esta cosa de 3 perspectivas distintas y eso es normal y está bien. Pero sí veo que hay mucha, a veces, fricción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees? O sea, en la experiencia que tú tienes, ¿por qué crees que ante un mismo tema delicado también nos excluimos? ¿No? Sí, hijo, en la comunidad terapéutica pasa mucho, ¿no? No, este método no sirve, el mío es el que funciona. A mí lo que me han dado los años y la experiencia es que ningún niño es igual, que no todo le sirve a un solo niño. Entonces,
Yo he tenido la fortuna de aprender desde a enseñar a leer los labios, cuando no existía un implante coclear o un auxiliar auditivo potente, hasta hoy, que para mí es el invento del siglo XX, ¿no? Y que un niño pueda tener una audición normal y pueda adquirir lenguaje. Pero no todos les sirve, todo. Entonces, si yo me tengo que agarrar de la lectura labiofacial con alguno y de la lectura y no desarrolla lenguaje y tengo que estudiar algo más, lo hago. No me puedo clavar en un solo, yo creo. Una sola metodología. Yo creo. Es como que hacer un no. traje a la medida, pues. Ajá. Y eso es lo que lo hace más complejo. Es hacerle un traje a la medida a este niño, porque esto es lo que necesita. O a esta familia en este caso, para que la familia esté más integrada en este proceso de la inclusión. Sí, entonces yo ya pasé este tema y esta barrera de, es que esto está mal, todo bien. O sea, yo hago lo que necesito hacer con los niños, lo que yo considero que es lo mejor. No soy la dueña de la verdad, ni he descubierto el hilo negro, ¿no? Y me puedo equivocar también, pero yo estoy muy abierta, igual con mis maestras, a, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú diferente? ¿Qué aportas a este proceso, no? No es, Marcela dijo, ya sí hay que hacerlo, porque no soy Dios. Entonces mis maestras aportan. Pero tu liderazgo, nomás de escucharte, no es un liderazgo impositivo, es todo lo contrario, es un liderazgo desde la escucha activa, desde la empatía, desde cómo es analizar la situación del momento, o sea, el momento que se está viviendo desde el niño, los papás, la familia, o sea, es distinto. Sí, y la verdad, lo difícil, por ejemplo, en la escuela es poder atender de manera personal a cada papá. Eso es muy complicado. Oye, es más difícil atender de manera personal a cada papá que a los alumnos, ¿no? Sí. Porque con los alumnos, pues aquí tienen la libertad, cierran la puerta, hacen lo que tienen que hacer, pero luego tener que tratar a gente con pincitas porque el papá es un gruñón o viene de mal humor o la familia tal no está de acuerdo porque X niño está avanzando más que otros y hay, o sea, fregados, pues estamos como sociedad buscando siempre o enfocándonos siempre en temas de envidia, de por qué ellos sí y yo no, por qué a él le va mejor y a mí no, por qué él sí logró y yo no, y quita el tema de algo que necesita una inclusión especial. En la vida misma así nos comportamos y eso está muy mal. Entonces, ante una situación distinta, pues a muchas personas se nos pueden zafar los cables y actuar diferente, ¿no? Y eso está mal. ¿Qué hacer? Pues, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es una estrategia correcta para decir, tengamos más inclusión, logremos más inclusión? Logrémoslo en la familia, ¿no? Empecemos con el papá. Empecemos con los hombres de la familia, ¿no? Incluyan a sus hijos, llévenlos al parque. Así, eso es inclusión. Me lo llevé, anduvimos en bici, le estoy enseñando a andar en bicicleta, ya anda en patín del diablo, se sube al columpio, jugamos luchitas. Inclúyelo en tu vida. Marcela, inclúyelo en tu vida, por favor. Claro, es tu hijo. Por supuesto, es tu hijo, por supuesto. Dale cabida a esa parte. Y ahí, tu experiencia, ¿qué te dice? Que tiene que empezar con la pareja. Bueno, si en este caso el núcleo familiar principal, que es la pareja, en este caso la mamá, empujar al papá, en este caso. Es bien complicada esa relación. Depende mucho de cómo es la relación ahí. Yo lo que siento es que al principio a la mamá el diagnóstico le cae... Sí. Como un balde de agua fría, y el papá es el que tú no te preocupes, de aquí vamos a salir, ¿no? El niño empieza, y después el papá se cae y la mamá es la que tiene que levantar, como que es un ir y venir. Cada etapa nueva en estos procesos, estas etapas del duelo, que tú dijiste que ya superé, y entra a primaria y ahí viene otra vez el miedo y la negación, y luego entra a secundaria y ahí viene otra vez el miedo y la negación, y así nos vamos a ir. O sea, las etapas se repiten, esto es un ciclo. Son cíclicas, sí. Cuando la pareja está bien consolidada, pues uno jala, ¿no? Mientras el otro se cae y van a ir así, va a haber momentos muy buenos para los dos. Pero... te comparto porque nosotros, y les tocó a los que han visto el podcast cuando estuvieron sus compadres, Gaby y Ramidito, que tienen a Majo con autismo, que ellos son una pareja ejemplar en ese sentido. O sea, de una mamá que jala al papá y viceversa, y se están haciendo equipo. Y digo, los pongo como ejemplo porque, a ver, fácil no ha sido. Pero es un trabajo en equipo constante, de decir, ¿cómo hacemos lo mejor como papá, como parejas para Majo?
¿Qué le sirve a su familia, no? Y mira que nos han compartido que tampoco ha sido sencillo ya o sea, expandirlo al núcleo familiar, al núcleo de amistades. Digo, creo que nosotros, digo, compadre, no nos dejo mentir, y tenemos un reto por ahí, por cierto, y de cómo como amigos o como compadres o como red de apoyo, cómo en esa inclusión o esa integración, pues cómo nos arropamos, porque no es fácil. Pero ellos han ido trabajando para ir superando a la familia y ahora, oye, digo, no sé cómo sea su approach, pero no seas gacho, invítame a Majo para que juegue con tus hijas y vamos a ver, vamos, ese atreverse a pedir ayuda, que Ok. a nadie nos gusta pedir ayuda. Eso es lo que hace que puedas ir abriendo ese círculo. ¿Me ayudas invitándola a comer un día? Digo, yo voy contigo y veo cómo se porta y trabajamos juntos. Pero desde los papás que tienen... Desde los papás que Claro. tienen esta discapacidad. Es que es abrirse, güey. Es que es la verdad. O sea, ellos tienen Es que, que- porque tú, vamos a suponer que tú los invitas y ellos no están listos Sí, de acuerdo. para dar ese paso. Es un trabajo propio, primero de persona, de salud mental, que es muy importante, ¿no? Para poder entonces atreverme a invitar a alguien o que vaya a algún lado, y tienes que estar listo para dar ese paso. El tema es que tú como papá estés listo para acompañar a tu hijo en el proceso. Si tú estás listo para acompañarlo vamos, podemos ir las dos a comer y entonces yo checo y voy viendo qué hace falta que yo ajuste en mi día a día para que ella se pueda incluir mejor con tus hijas. Interesante, eso es que ¿No? tiene mucho de fondo eso, ¿eh? Y después, bueno, ahora la invitaron a una fiesta chingüentes, es que yo sé que si está una hora en una fiesta, la hora y media, entonces yo como papá ya lo sé, ¿qué voy a hacer? En vez de estar en el chisme con las mamás y mi hija ya explotó, yo a los 50 minutos la saco, ¿no? Ir paso a pasito, pues. Logro que se calme y me regreso. Pero fíjate que me hiciste acordar algo y compadre, no me dejarás mentir. Yo tengo 3 niñas, particularmente las grandes, que tienen 7 y 5. Han convivido mucho en este caso, con Majo. Y es bien curioso porque pues hay comparado por ambos lados, o sea, nosotros padrinos de uno de sus hijos y viceversa. Y ahorita que decías, es que cómo es el approach. Yo les voy a compartir algo que es real. La mayor de mis hijas, Victoria, me decía alguna vez, papá, es que yo queriendo saber un poco cómo ve, desde el ángulo, desde el ojo lector, vaya, de mi hija, ella no distingue a Majo con autismo. O sea, ella la ve como una niña más. O sea, esa no venda que tienen los hijos, que a veces los papás no nos atrevemos a querer, no tienen venda, Marcela. O sea, a ver, y cuando digo no tienen venda es, ella no la ve con esa, voy a juzgar que tiene autismo. Con esa ella etiqueta. La ve como es Como mi una prima, niña. es mi amiguita, voy a convivir y tan. Ok, sí, pasan situaciones en el momento de la convivencia diferentes, pero no ve más allá de. No hay una Sí, etiqueta. porque los niños tienen una mentalidad en la que no han creado prejuicios. No han Pero lo puesto mismo es con el etiquetas. Santi. Y mira Por que ejemplo, grabamos cuando- el podcast con él. O sea, Víctor jamás me ha mencionado algo No, claro que no. al tema de los Cuando el implantes. Santi estaba chiquito, O sea, y lo platicamos a lo mejor muchas veces, había niños que en una fiesta llegaban y le tocaban el hombro al Santi y le decía, ¿qué traes en los oídos, no? ¿Qué traes en las orejas? Y el Santi decía, normalito, son mis implantes para escuchar mejor. con una Y naturalidad. el niño decía, ok, y seguían jugando. Cuando a mí me preguntaba un adulto que íbamos empezando este proceso, oye, ¿qué tiene el niño ahí? A mí me molestaba. Pero era porque yo no estaba listo. Así es. Lo que Porque acaba de decir nosotros, Marcela, sí, exacto, qué interesante. pues, ¿no? Sí, Entonces, por eso traigo el ejemplo, pues porque a nivel de los niños, su mentalidad es tan abierta y tan receptiva y son una esponja que pues lo ven. Por eso me encanta que digas, empecemos con la familia. De acuerdo. Y yo me iría un poquito más abajo, empecemos desde los niños para que esto cada vez se vaya normalizando. Yo he sentido... Aunque de otros niños hacia con los niños. Ok. Claro, de Está muy nuestros interesante, hijos. sí, claro. Que vean esto Sí, porque y si que tus los hijos lo incluyan ven a como, jugar, güey. pues, No pasa nada. así. Claro, Oye, como mamá, los es que lentes, hace o los- berrinche, ¿por qué? Bueno, habrá que explicarle, porque fíjate que de repente la Según su abruman capacidad, los ruidos ¿no? y lo abruman, que lo toques, no le gusta que te le acerques, juega de lejos. Y el niño va a Eso es entender, empezar todo realmente bien, con la familia, ya, ¿no? Ya, pero si empiezan con que, es que mira, yo no creo que deba ser que te juntes con ellos, que no dudo que eso pase, ¿eh? De verdad no lo dudo.
Los niños no ven eso. O sea, efectivamente son tan puros de alma o no sé cómo llamarlos. Sí, son claro. con un alma No, pura que- y Como dicen, libre, ¿no? muchos de los niños es el juego por jugar. El prejuicio Simplemente se lo es por crea experimentar, uno. por explorar. Así es. Sí, los miedos y los prejuicios los vamos creando, pues a como vamos creciendo, ¿no? Al principio un niño no tiene miedo, va a ir y va a brincar, espérate, o te va a sacar. Entonces, Pero para llegar ahí es que tú ya fuiste un papá que lo llevaste al parque, que lo expusiste a situaciones, que lo llevaste a la bici. Maestra, no anda en bici porque le da miedo. Pues es que a mí ¿te da también miedo me a ti? enseñaron, ¿no? Sí, Claro. te da miedo a ti. Ok, y el mensaje ahí para los papás, Marcela, sería muy claro, muy específico. Forzar de alguna u otra manera a salir de esa zona en la que no se sienten cómodos. Así es. Siempre. Y pedir ayuda sobre lo que no puedes manejar. Oye, tiene estos episodios de conducta, ¿cómo los manejo? ¿Cómo le hago? Tiene estos episodios en casa, ¿cómo lo...? Pide ayuda. Papá, aprende a pedir ayuda. Papá, hombre, aprende a pedir ayuda. A la madre. O sea, es que Eso dime está- qué o sea, hago porque me no quedo sé con qué eso. hacer. O sea, papá, hombre, aprende a pedir ayuda. Aprendamos, aprendamos a pedir ayuda. Porque la volvemos mamá a se lo que- acerca, el papá no. sí. Y usamos el pretexto del tiempo, ¿no? No, es que estoy trabajando. No, güey, esto es importante. O sea, dale Tan la igual de importante importancia. como O sea, el trabajo, nosotros güey. damos nuestra escuela para Tan padres igual de a las import- 7 de la noche. Y para no que se- vienen papás, ¿no? para De que no repente se- no para que vienen todos todos. se puedan meter. Claro. Y es Sí, sí, esa sí. sensibilización desde la infancia que hablamos ahorita es súper importante porque yo le digo a mis amigos, lo he dicho a ti que tienes 3 niñas, ¿no? Nosotros estamos educando a nuestro hijo para que tus hijas en lo largo de la vida se sientan seguros con mi hijo, Claro. Claro. ¿no? Pues sí, güey, pero eso no pasa. Digo, ese es nuestro esfuerzo. Y hay que educar a estas niñas para que Santi se sienta respetado. el resto de su vida. Exactamente, Por es supuesto, recíproco. o sea, Es recíproco, claro, ¿no? es- O sea, espero lo mismo, Claro. pues, de nuestro círculo, ¿no? Es un tome y daca, como dicen. Pues sí, ¿no? güey. Sí, sí. Y en temas de situaciones distintas, de nuevo, ponle el nombre que tú quieras, esa sensibilización desde la infancia tiene una gran importancia. Creamos un puente, creamos un caminito, que después lo seguirán o no, pero si hacemos el esfuerzo por educarlo y lo ven, pues un caminito más adecuado para que la vida de su entorno sea mejor, ¿no? ¿Qué es Eso lo que nos sería- hace perder sensibilidad como seres humanos, Marcela, en tu experiencia? Ay, no sé, qué pregunta tan difícil. Tan profunda. Oye, Sí, oye, me pues. dijeron que de niño no... Es que- Oye, de que hacía preguntas muy... Es que, a ver, voy a repetir la pregunta. ¿Qué nos hace como seres humanos no ir a esa raíz? O sea, ¿por qué no somos una sociedad más sensible? Yo ¿O qué creo que deberíamos de hacer? yo creo que mucho tiene que ver con la educación que tuviste en tu casa, ¿no? También. Es real. O Sí. sea, Sí, claro. Sí, sí. Pero, ¿Cómo? pero incluye mucho falta de información, sí. incluye mucho miedo al qué dirán. No te digo que mi papá me decía, mijita, eso es un apostolado. Oye, tu papá... Mi papá era médico, Oye, Oye, ¿y qué podías Fíjate. esperar? Pues, oye, sí, de tu papá, imagínate que se puedes esperar Mi de otros. papá era médico y yo decía, ¿en serio tú crees que voy a sufrir? Soy la más feliz. Pero eso es lo que me toca a mí, esa es mi vocación. Yo de verdad te puedo ¿Tu decir vocación? que esa es mi vocación en la vida. Yo creo que cuando tú, también eso no te hace tan feliz, cuando tienes esas chambas que odias, ¿no? Y que te hicieron estudiar arquitectura porque A en fuerzas, lugar de ¿no? haber sido... Tú querías ser músico. Porque No, pues sí, es ¿no? que, oye, porque pues es que, oye, mis ancestros, el linaje, oye, Ya sé, mi pues. abuelo, el bisabuelo estudió y mira, tú Ya tienes... sé. ¿Pero por qué? Y yo te he de decir que yo no conocía ni una sola persona sorda. ¿Por qué quería yo ser maestra de sordos? No me lo preguntes. Órale, sé, eso no sé. lo sabía. O sea, ¿Qué? no tengo idea, no tengo idea. Pues a lo mejor no tienes que tener idea. Y lo estás haciendo de manera maravillosa porque eres sensible, eres empática, ve lo que has hecho. Oye, debe empezar en tu casa, ahora tener una institución. Y quién Sí. sabe qué más, o sea, todo lo que te resta por hacer. Los papás llegaban a la sala de mi casa, yo ponía un banquito, se sentaban en el sillón y ahí trabajaba yo con los niños. Pero sí, yo creo que a esta sociedad le hace falta mucho. Tenemos que trabajar en todos los niveles, todos, familia, niños, sociedad, pero no le podemos pedir a la sociedad que cambie si no cambiamos la raíz. No esto. La Yo importancia tengo de un la amigo o familia. dos que tienen, yo voy a empezar a hacer Y chamba si- con ellos. Y si aparte de pedirles, porque ya lo hicimos abiertamente en este podcast, que lo repliquen, que nos ayuden a hacer esa voz
de la forma que consideren que sea factible. Que compartan, que lo toquen la campanita. Sí, claro, exacto. O sea, ahora sí que replicarlo. ¿Qué pudiéramos hacer a través de esta plataforma que es el podcast para, a través de la familia que se ha mencionado mucho en toda esta buena plática, Marcela Schuster, qué pudiéramos hacer para promover y ser más sensibles en ese sentido con estos niños? ¿Qué podemos hacer? Digo, a lo Pues mejor no yo es una creo respuesta que le vamos a dar ahorita. Sé que a lo mejor es una pregunta compleja. Yo creo pero que sería interesante darle respuesta. a nivel comunicativo, a nivel plataforma y podcast, yo creo que sí podríamos hacer un poco... No, podríamos, ya me incluí. No, pues, estás incluida. Es que desde ahí Esto de podríamos, invitar por familias supuesto. como lo hicieron ustedes y de que cuenten su historia y no es para, ay, qué historia tan linda. No es eso, es oír a Jesús una le sirvió motivación, oír la ¿no? historia de una persona, habrá papás a los que les interese oír las historias de otros, ¿no? Y eso es lo importante. Y además yo creo que sí hay que trabajar mucho con escuelas para padres, con pláticas hacia ellos. No importa si vienen a CLAPS o no. O sea, eso no es... ¿Sabes? ¿Sí me explico? O sea, yo siempre abro esto de ¿quién quiere el A link? la madre que vas a Ahí dar. está. Escuela para pares. Pongan atención porque, digo, híjola, no se abren estos temas, pues. No se abren. Oiga, invítenos, hacemos un podcast. A ver, es que desde ahí tiene que empezar, Sí, pues. desde, es que si no desde nos traer animamos- médicos, Claro, traer familias, pues es que si no, traer ¿cómo, pues? El casos núcleo, de éxito. la importancia del núcleo familiar. Ahí empieza todo. La importancia del núcleo. El apoyo, tu grupo de apoyo. Y lo decíamos en un episodio anterior. Ojalá todos podamos construir un núcleo de apoyo, perdón, un grupo de apoyo para Es que lo eso que es, vivamos, ¿no? Eso es O ese sea, apoyo que vas generando claro, así. porque es la manera como salimos adelante de lo que sea. En el trabajo, en la vida diaria, en un grupo de corredores. O sea, te motivas, te ayudas, te das la mano, te corriges, ¿no? Oye, no estás haciendo las cosas bien, trucha, ponte usado, ¿no? Y sabes, yo creo que sí es importante como familias aprender a escuchar y aprender de otros casos de éxito. No de Marcela o del terapeuta, sino yo siempre les ofrezco a los papás cuando llegan directamente conmigo, ¿quieres que te contacte con alguien que ya pasó por este camino? Porque no es lo mismo lo que te puedo decir yo a lo que te puede decir un papá o a lo que te puede decir una mamá. Y hay gente que no. Y entonces yo les puedo decir, oye, es que mira, no sé, están buscando dinero para sus implantes. Déjame ayudarte porque a lo mejor necesitas abordarlo de otra manera, porque a lo mejor vendiendo burritos, me lo vas a implantar cuando tenga 22, ¿no? Necesitas algo más. Algo más rápido, de más volumen. El de tema más... es que te quieran o no escuchar y que te digan que sí. O sea, Porque pues uno propone, pero... estamos regresando ya, a los claro. temas que hemos hablado, falta de información, miedo, poca participación de los papás, falta de acuerdos entre las familias, falta de un núcleo que te fortalezca para salir adelante, miedo, o sea... Digo, Apatía, ¿no? porque en esto Apatía, pasa de todo. también la apatía es muy canija. Digo, y el proceso es bien largo. Hay la apatía en la sociedad en general por sí sí. sola. Imagínate que no era apatía ante una situación que es más compleja de abordarla Sí, por sí. naturaleza. Entonces, claro que va a haber más Y apatía. trabajar con papás es lo más difícil. O sea, los papás son... ¿Cuál es el problema asociado de mis niños? Sus papás. Así te lo pongo, o sea, de verdad. ¿Por qué? Porque... Están buenas las pedradas. Pácales. Pácatela. No, pero- o sea, pero es qué pero es duro, real. papá y qué mamá, duro. muchas No, veces... sí, claro. "Ay, por No, favor". hablas del sí, papá y mamá, sí. O sea, yo he tenido niños, no sé, en terapia. El niño llega y llora. Santi Sí. lloró un año en terapia. Bueno, se agarraba así para no entrar a mi oficina de la puerta, ¿no? No quería entrar. Y Ivonne lloraba ¿Qué? también junto con Santi. Claro. Tranquila, no pasa nada. Así vamos a trabajar. Y hay papás que te van a decir, yo no voy a perder mi tiempo porque qué barbaridad, está llorando. Es un proceso. O sea, cada niño tiene un proceso. Sigámoslo, démosle chance al niño de vivirlo. Pero si no aguantas esos cambios y esas etapas como papá, porque mi hijo es intocable, que también es así, es la generación ahorita, es de cristal y que mi hijo no sufra, que mi hijo no pase, que mi hijo no. Sí, si los quieres como que envolver en una... Sí, un así, día se van o a sea, dar un macro guamazo que no les va a ir bien. Porque así es la vida. Porque así es la vida. Y es bien difícil, ahorita decíamos algo, ¿no? Las generaciones. Yo sí creo que las generaciones
nuestras, en los 40, 30 y tantos, 40 y medios, ponle, somos papás y mamás más participativos y más presentes. Pero también veo que a la comunidad como tal se nos pasa la mano, ¿no? O sea, quieres tenerle todo listo al niño, que no le duela, que no le pique, que no le... A ver, o sea, entonces no estamos ayudando de la manera correcta, ¿no? ¿Tú salías con casco y Jamás. rodilleras a andar en bici? ¿Tú? Jamás. Jamás. ¿Y si te caías tu mamá se moría? Somos una generación de los raspones, los chipotes y, o sea, claro. Somos generación del Pues ahora mertiolate. no Sí, andan en mertiolate, bici sí. porque se van a caer. Sí, sí, sí. Ah, Una pues sí se van a sobreprotección caer. muy, muy fuerte, sí, sí, sí. Y eso es, Estoy de acuerdo. volvemos a la falta de información, pues, ¿no? Creemos que sobreprotegiendo le ayudamos a nuestros Cuando hijos hacemos todo lo contrario. cuando les hacemos daño, pues, ¿no? Y esto es duro, porque en lugar de generar un entorno de inclusión, de adaptabilidad, de entender que la diversidad nos hace más fuertes y más capaces como comunidad, pues excluimos, ¿no? Eso me gustó. Sí, me gusta mucho. Me gustó eso de la Para inclusión. cierre está perfecto. Nos hace más fuertes. Compadre, como qué afinado, comunidad. qué bárbaro. Oye, te cayó. Oye, Sí, escuchaste bien a Eso Marcela, me compadre. gustó. Hice caso, Sí, puse claro, atención. hiciste la tarea. Me preparé. Sí. A No, ver, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que tenemos que lograr y aportar un granito de arena para tener una sociedad más incluyente, una sociedad más que se adapte. Tenemos que adaptarnos a las grandes diferencias, pues no somos diversos todos. Y tienes que entender como persona que va a haber diferencias, va a haber pensamientos distintos en tu salón, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, Con los vecinos. con tus hijos, con sí, los claro. vecinos, pero somos muy egoístas, ¿no? Entonces creemos que nomás lo que me sirve a mí, no, hombre, incluyamos. Nos hemos vuelto una sociedad que no le gusta escuchar. Lo Sí. que dices, yo tengo la razón y hazle como quieras. Sí. ¿No? Y esta posibilidad Sociedad de oídos dialogar, sordos. sí. O sea, vete a tu comunidad de vecinos. Yo odio a este vecino porque tiene 3 perros. Y él, por señora, si no están en su casa. O sea, es que ladran, pues son perros. O sea, ¿sabes? Nos hemos vuelto muy intolerantes a todo. A los perros, a los gatos, al ruido, a la música. Porque el vecino tiene música a las 11 de la noche y tú... Que el color de la casa, So- viste, lo pintó y no va. Sí, pues, o sea, tantas cosas que se paran. Como seres humanos la vida tenemos es más, mucho que hacer. tiene mucho más que eso. Sí. ¿No? Hay cosas más importantes que eso. ¿Qué coraje tengo? Porque ya tenemos que cerrar. ¿Qué coraje tengo? Porque yo sí creo que se tiene que repetir un podcast contigo en una segunda o tercera temporada, Marcela. O tienes que ser una colaboradora constante. Te lo digo aquí en público porque creo que sí. Yo sabía que eso iba a pasar. Y gran cierre, compadre, de esa diversidad de pensamiento. Gran cierre. Me gustó. Qué A mí bueno. también. Vamos ¿Cómo a... estás, Marcela? Ahora que, oye, ahora sí, al cierre, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de haber estado aquí. La verdad, la pasé mejor de lo que esperaba. Mucho mejor. Qué bueno. Se platica muy fácil con ustedes, así como irse a tomar un café o irse a cenar. Les agradezco un montón. La verdad, para mí esto es una experiencia que me gusta. A mí me gusta mucho hablar y enseñar. Que los que nos estén viendo y para futuros podcasts se tomen un cafecito, una sí. botellita de vino, un tequilita, Que nos inviten. agua, que nos lo que manden sea. fotos. Sí, claro, Sí, claro. pues. Fíjate que sí queremos provocar eso, ¿no? El día de mañana que nos compartan cómo lo ven. Sí, Pues de eso se trata, ¿no? sí. Un día hay que hacer un en vivo. Sí, Ándale. hagámoslo. Tanto que hemos Perfecto. dicho, ¿no? Y no hemos... Ya puro cafecito. lo tendremos. Maestra Marcela, me da mucho gusto haber estado acá contigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu institución, de tu proyecto de vida. Hemos sido... Sí. Hemos sido como familia parte de todo este crecimiento. Estamos orgullosísimos. Somos familia, siempre lo hemos dicho. Somos claps, ¿no? Mis hijos dicen que yo tengo más fotos de Santi en mi celular Que que de de ellos. ellos. Ya reclamo, Sí, ya sí, reclamo. sí. He sido parte de ese reclamo. No, está bien. Gracias, Sí lo en queremos. verdad. No, gracias. Y además, Marce, gracias por
todo lo que haces para cambiar las vidas de tantas familias. En serio, gracias La a verdad es ti, vocación. a tu equipo. Tienes un equipo extraordinario, se los he dicho a tus maestras muchas veces. Les decía cuando estaban, pues ellas más, y yo también más chico, hace 10 años, me acuerdo hablar con Ana, por ejemplo, ¿no? Le decía, Ana, cambias vidas. O sea, Eso es. o sea, entiéndelo, realidad ¿no? tienes En que- este o trabajo, sea, mira, yo entiéndelo. decía al Dimensiónalo principio, desde esa perspectiva. Dimensiónalo, yo exacto. decía al principio, con que yo toque la vida de una persona, Uy, Marce. ya cumplí mi propósito. Pues, Y yo creo que hemos logrado... sí. Entonces estamos juntos en este propósito, porque es parte de lo que hemos dicho en el podcast. Con una persona que nos esté viendo, ya le mueva algo Sí. y ya le ayude a algo, ya con eso nos damos por bien servidos. Y así tienen que empezarse los cambios, de uno en Así uno, es. ¿no? Paso a pasito. De uno en uno. Hay que empezar. Y tú empezaste hace rato. Muchas gracias, Marcela. Esperamos verte muy seguido. Ojalá. Así será. Compadre, seguro que sí. gracias. A ti, gracias. Gracias al equipo. Y pues con esto terminamos la primera temporada. Vienen cosas nuevas. Qué buena manera de cerrar la temporada, ¿eh? Con Sí, este qué tema, padre, gran qué tema. padre. La verdad que sí. Vienen cosas padres, vienen cosas nuevas. Ténganos un poquito de paciencia y volvemos pronto, ¿no? Felicidades y mucho éxito con el proyecto. Muchas gracias, Marce. Felicidades Muchas a gracias, los dos. felicidades a ti. Gracias. Raza, nos vemos. Muchas gracias.